Hoy día nosotros vamos a comenzar con el proceso de comunicación que estaríamos terminando hoy día esa primera unidad. ¿Ya? Unidad número 1, el proceso de comunicación. El objetivo de aprendizaje de esta videoclase es que ustedes van a identificar las barreras y los errores de la comunicación. Entre los contenidos que nosotros vamos a ver van a ser, primero partiendo lo que son las medidas de prevención. Luego vamos a partir con las barreras de la comunicación y finalizaremos con los errores de la comunicación. Recordemos que las medidas de prevención ante el coronavirus COVID-19 son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, mantener una distancia social mínimo de 1 metro, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, y al toser o estornudar, cúbranse la boca y la nariz con el codo flexionado. Si ustedes tienen alguna consulta o alguna duda o padecen algo, pueden llamar a Salud Responde, que es el 600-360-7777, que son los profesionales de la salud de Chile, atendiendo sus dudas las 24 horas y los 7 días de la semana. Nosotros vamos a partir con lo que son las barreras de la comunicación. Nosotros sabemos que cuando las personas se están comunicando, se pueden producir una serie de situaciones que dificultarán que el mensaje sea decodificado por el receptor tal cual el emisor quiere que le llegue al receptor. ¿Y cuál es la definición de barrera de comunicación? Es las barreras de la comunicación son los obstáculos o interferencias que pueden alterar la transmisión del mensaje, llegando incluso a suprimir la comunicación o a filtrar parte de la misma. Y ahora vamos a ver cuáles son estas barreras de la comunicación. En el primer tipo de obstáculo, en las barreras de la comunicación, la primera que nosotros tenemos son las barreras físicas. Y como hemos visto en clases presenciales antes que ocurriera lo que pasó, nosotros sabemos que son, por ejemplo, los ruidos, las dificultades del sonido, interferencias telefónicas, cortes en la línea de telefónica cuando se navega por internet, inclusive puede ser de iluminación, temperatura del ambiente deficiente, etcétera. Todas esas son barreras de comunicación. Por ejemplo, cuando hay un grupo de personas conversando o una pareja conversando, el ruido, por ejemplo, de los vehículos, o si están cerca de un edificio en construcción, todas esas son barreras de comunicación porque interfieren en esto. Luego nosotros tenemos las barreras mentales. Estas son las que surgen de los valores, de las experiencias, de prejuicios que están entre el emisor y el receptor, y funcionan esto como verdaderos filtros. Y estas podríamos decir que son las más complejas. ¿Ya? Porque de repente la barrera mental uno puede decir, no, es que sabes que a mí no me gusta conversar con esta persona. Ya, entonces esa es una barrera mental y son las más complicadas. Luego nosotros tenemos las barreras personales o psicológicas. Estas son las que pueden provocar reacción inadecuada en el entorno laboral. Muchas veces se ven ahí. Por ejemplo, el estado de ánimo de las personas que están comunicándose. ¿Por qué? Porque de repente hay personas que pueden estar tristes, hay personas que pueden estar contentas, etcétera. Es decir, estas diferencias son las que producen barreras personales o psicológicas. Luego nosotros tenemos lo que son las barreras semánticas. Estas son las que provienen de las limitaciones del idioma o signo empleado, y para evitarlas deben emitirse mensajes sencillos, fáciles de comprender y que no den lugar a interpretaciones, ¿ya? Entonces, supónganse ustedes, entre las barreras semánticas, si yo puedo estar conversando con alguno de ustedes, supónganse en la clase que estuviéramos ahí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que a lo mejor un alumno tiene algún problema, ya sea está triste por algo, y eso puede influir en que él no ponga atención a lo que yo estoy hablando o lo que estoy tratando de comunicar. Y por último, nosotros tenemos lo que son las barreras provenientes de la percepción.
¿Y qué es lo que esto? Es lo que cada persona tiene respecto al resto del grupo con los que está conversando o con los que se juntan. Por ejemplo, en el ámbito laboral. Pero también hay muchos factores que pueden modificar la percepción. Y esos son los que nosotros vamos a ver ahora, que son un poquito más extensos. Por ejemplo, tenemos el efecto halo, que es un efecto de la percepción. Ya es uno de los factores. ¿Y qué es lo que es el efecto halo? Es el que el receptor está influido por un rasgo personal del emisor, ya sea la apariencia, la inteligencia, el estatus. Por ejemplo, cuando alguien puede decir, es que este alumno es más inteligente que los demás. Es decir, ahí nosotros nos está influyendo un rasgo personal. Muchas veces alguien puede decir, anda por la calle y de repente se le puede acercar a una persona en situación de calle a decirle algo así como, ¿tiene algún dinero que me dé o algo? Es decir, el rasgo personal de esa persona, a lo mejor debido a que no está bien aseado, aunque su ropa no está bien, muchas veces puede producir este efecto halo, es decir, por lo que él me produce, ya por un rasgo personal. Luego nosotros tenemos otro factor que puede modificar la percepción, que es la percepción selectiva. ¿Y qué es lo que es esto? Es un proceso de comunicación que puede que no se pueda asimilar toda la información, por lo que solo se recordarán los mensajes que más hayan impactado o llamado la atención. Por ejemplo, pueden recordarse mejor los mensajes iniciales y finales, mientras que los intermedios... ¿Sí? No se preocupe, yo estoy grabando la clase, así que de ahí yo la edito y la subo al grupo, así que no se preocupe. Recuerde colocar ahí en los mensajes su nombre, apellido y el curso para yo dejarlo presente. Así que no se preocupe. Ya, seguimos. Entonces, la percepción selectiva, como decíamos, es un proceso de comunicación que puede que no se pueda asimilar toda la información, por lo que solo se recordarán los mensajes que más hayan impactado o llamada la atención. Por ejemplo, cuando, no sé, alguien está escuchando a alguien, muchas veces uno no le pone mucha atención y solamente recuerda lo que es el principio y el final. Es como cuando yo le decía, por ejemplo, a uno lo pueden mandar a comprar, no sé, a la esquina del negocio y uno no está poniendo mucha atención y le dicen, oye, anda a comprar 1 kilo de papas porque estoy haciendo cazuela. Y a uno le pasan 1.000 pesos y uno muchas veces va al negocio y como no puso mucha atención, lo que uno puede decir, uy, ¿qué fue lo que me encargaron? Pero están haciendo cazuela, voy a llevar 1.000 pesos a payo. Es decir, quiere decir que uno no puso mucha atención, entonces solamente uno seleccionó ciertas partes del mensaje que recibió como receptor. Y eso también puede ser uno de los factores que modifican la percepción. El otro puede ser el de proyección. ¿Y cuál es este? Es decir, que el emisor atribuye sus pensamientos, ideas, características y defectos al receptor o receptor. Es decir, proyecta su personalidad en los demás, por lo que puede desvirtuar el mensaje al no tener en cuenta la personalidad propia del receptor. Por ejemplo, miren, cuando dieron el comercial, no sé si se acuerdan ustedes, el comercial de Axe, cuando habían como 5 personas jóvenes que estaban optando a un cargo laboral. Llegó otro joven con su currículum y de repente queda mirando algo en la pared. Se va y vuelve como a los 10-15 minutos y vuelve calvo, se había rapado la cabeza. Cuando abre la persona a la puerta que está realizando la entrevista, que era el jefe, era calvo, y cuando mostraron la pared, todos los que habían trabajado anteriormente en la empresa, que habían sido jefes, eran todos calvos. Entonces la persona se ríe y le dice, pase por favor. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, que ciertas características que la persona que está realizando la entrevista de trabajo considera que son buenas, las proyecta en esa persona. Y por último, que yo creo que todos conocen, un factor clave es el estereotipo. Y estas se producen al jugar anticipadamente a una persona por la percepción que se tiene del grupo al que pertenece. Estos perjuicios pueden crear barreras en el proceso de comunicación, aunque no nos demos cuenta. Todos tenemos una serie de valores culturales, personales, que rigen nuestra conducta. Por ejemplo, algunos pueden decir, no, es que esta persona no sirve como jefe en el cargo que estamos ofreciendo porque es muy joven, no tiene la experiencia.
O de repente pueden decir un estereotipo, todas las mujeres son malas para conducir. Pero sabemos que eso, a lo mejor la investigación real ha demostrado lo contrario. Es decir, lo que uno cree a un grupo. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a pasar de las barreras a los errores de la comunicación. Aquí, por ejemplo, la calidad de las comunicaciones muchas veces determina que el mensaje sea correctamente recibido por el destinatario. Pueden que aparezcan problemas en este proceso, dando lugar a errores que incluso pueden cambiar el sentido de la comunicación. Y los principales errores de la comunicación empresarial, porque nosotros nos tenemos que enfocar a la empresa, se deben a la falta de estrategia y a la improvisación, muchas veces por el momento. Los principales errores de la comunicación empresarial se deben a la falta de estrategia y a la improvisación, como por ejemplo, nosotros tenemos errores en la emisión del mensaje. Si el emisor se comunica de manera ambigua, sin concreción y con falta de claridad, pueden producir errores en la comunicación, y la mejor manera de evitar que esto ocurra consiste en colocarlo en la situación del receptor, analizando cómo emitir el mensaje para que el destinatario lo entienda tal y como deseamos. Un ejemplo de ello, jóvenes, como yo siempre lo comento, es cuando en los aeropuertos, tanto la comunicación que se produce entre la torre de control y el piloto de la nave es que tienen que repetir el mensaje que recibieron siempre antes de emitir uno nuevo. ¿Para qué? Para ver si lo entendió y lo comprendió totalmente. Es decir, la torre de control puede decir, piloto del avión, ¿está atento? Y el piloto del avión dice, piloto del avión, ¿está atento? Sí, aquí estamos recibiendo la comunicación. Y viene el que está en la torre y dice, sí, aquí estamos, recibimos la comunicación. Y después emite el mensaje, queremos decirle de que la pista está despejada para ello. Y después el piloto dice, y queremos decirle que la pista está despejada para ello. Y de ahí dice, ok, listo, voy aterrizando. Es decir, siempre repitiendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en un avión son muchas personas las que viajan y son vidas. Entonces la seguridad ante todo. Es decir, uno se puede parar frente a la persona y le podemos mirar a los ojos y diciéndole, mira, lo que yo te quiero comunicar es esto. ¿Para qué? Para que no hayan interferencias y no hayan errores. Otro error, por ejemplo, son los errores en la recepción del mensaje. El primero era en la emisión del mensaje, ahora vamos en la recepción. Y este es cuando el receptor entiende algo distinto de lo que el emisor quiso transmitir, bien por circunstancias personales o por las circunstancias ambientales. Para que esto no ocurra se debe practicar la escucha activa, es decir, con todos los sentidos puestos en lo que nos están emitiendo. Esto es que el receptor escuche, pregunte y resuma en voz alta para comprobar que capta el mensaje tal y como pretendía el receptor. Por ejemplo, cuando nuestra madre nos puede decir, oye Luis, ve y compra 1 kilo de papas para la cazuela. Entonces yo, como estaba mirando televisión, le digo a mi madre, madre, tú quieres que te compre 1 kilo de papas para la cazuela. Es decir, recibí el mensaje. Excelente, y se lo repito, para que no hayan errores en la recepción y sea tal cual a mí me lo están entregando. Luego tenemos otro tipo de error que es en la transmisión. Ya vimos el primero que era emisión, el segundo la recepción y el otro es lo que puede ocurrir durante la transmisión. Y estos se producen por causas no imputables ni al emisor ni al receptor, sino que a otro elemento o medio utilizado para la transmisión del mensaje, como el canal que se puede estar utilizando o el propio código, cuyo principal problema es que no lo conozcan correctamente el emisor o el receptor, o en el mensaje, ya que puede que sea demasiado largo o excesivamente breve o que resulte difícil de entender por cualquier motivo. Imagínense ustedes si yo fuera, no sé, un profesor ruso y le estoy dando esta clase. Claro, yo le estoy emitiendo el mensaje, pero el código que estoy utilizando a lo mejor va a ser el idioma ruso. Y ustedes, como se manejan en lo que es en el idioma español, no van a poder decodificar este mensaje. Es decir, ahí hay un error clave que se produce en el código que yo estoy usando para transmitir lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces, nosotros terminando esta primera unidad, nosotros vimos lo que eran las barreras de la comunicación y los errores de la comunicación. Ahora, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes?